vamos a dar inicio al video número 3 de la materia que se denomina globalización y competitividad. Bueno, y en esta entrega vamos a hablar un poco de las claves para la competitividad y la competencia. Dos términos que se parecen mucho en cuanto a su vocablo, no obstante son completamente distintos. Y vamos a ver cómo sería el análisis y qué tipo de técnicas existen para que haya eso que se denomina competitividad y competencia en las empresas. Cómo las empresas pueden llegar a competir en mercados buca y en estos mercados sumamente azarosos que existen en el siglo XXI y qué modificaciones o qué cambios o qué hay que considerar dentro de las empresas para realmente lograr la competitividad requerida y obtener mejores logros. Lo primero que vamos a determinar es que no es lo mismo la competencia que la competitividad. ¿Qué es la competencia empresarial? Es una lucha o combate. Generalmente esta lucha o combate se da en el mercado. Se da en todos los factores, compiten en todos los factores. Las empresas compiten en todos los factores, desde el personal y los gerentes exitosos, pasando por la tecnología hasta los procesos y los mercados. Realmente hay una confrontación empresarial en los mercados para ver quién logra abatir a su oponente. Aquí en la pantalla tienen a dos históricos oponentes que serían la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Definimos entonces la competencia como una condición de mercado donde diversas empresas o agentes concurren para ofrecer sus bienes y servicios. Se refiere a la rivalidad entre estas empresas que desean cautivar a los mismos clientes. Tenemos un solo mercado y muchos productos. Ahí se abre la competencia. Es el entorno y el juego. Eso es la competencia, el juego. La competitividad es otra cosa. La competitividad empresarial es de la empresa, es aguas adentro. Es una capacidad o actitud que tiene la empresa. Se refiere a sus habilidades, a lo que la hace más fuerte, a lo que la hace diferente de una organización, o eso podría llevarse desde un sujeto, una comunidad, un país o un conjunto de países. Yo lo llamaría el ente, como lo llamo en todos mis trabajos, el ente como sujeto de análisis. Este ente, ¿verdad? Debe tener la capacidad para diseñar, producir y comercializar bienes o servicios de manera más eficiente y atractiva que sus rivales. La competitividad está referida a la destreza, a las aptitudes, a las condiciones. Y la competencia está referido al juego, a el hecho de ir al mercado. Ambos conceptos, por supuesto, se van a relacionar. Aquí tenemos un cuadro con las diferencias fundamentales entre competencia y competitividad. Hemos utilizado en la primera columna, tenemos la característica, es decir, aquellos criterios que hemos utilizado para analizar estos dos grandes conceptos. Y por el otro lado tenemos a la competencia y a la competitividad. El primer criterio que utilizamos es la naturaleza.
En el caso de la competencia, la naturaleza es externa, se da fuera de la empresa, se da en el entorno. En cambio, la competitividad es interna, depende de la gerencia, depende de la gestión, depende de cómo se logren las cosas dentro de la empresa. La otra característica o criterio de análisis es el enfoque. Para el caso de la competencia, el enfoque se estructura del mercado, tiene que ver con el análisis económico de oferta y demanda. En el caso de la competitividad, el análisis es más administrativista. Tiene que ver con eficacia, con eficiencia, con innovación, con calidad de servicio. Otro criterio que estaríamos utilizando es el objetivo. En el caso de la competencia, el objetivo sería regular los precios y la calidad para el consumidor. En el caso de la competitividad, el objetivo estaría relacionado con lograr una rentabilidad no solamente superior, sino sostenible en el tiempo. El otro criterio o característica que estamos usando son los actores. En el caso de la competencia, estamos hablando del conjunto de empresas que concurren al mercado en un sector determinado. Ahí se da la competencia. Pero la competitividad puede darse en una empresa, un sector o un país en específico. ¿Cuál será entonces la relación entre competencia y competitividad? Hay una simbiosis entre una y otra, así como estos dos amiguitos que uno y otro se están apoyando. Esta relación es dinámica entre ambas categorías y es de causa y efecto en el sistema económico. La competencia impulsa a la competitividad en un mercado donde hay muchos rivales. Las empresas se ven obligadas a ser más competitivas para no desaparecer. Eso es en el caso de la competencia. En cambio, la competitividad genera ventaja, pues una empresa que desarrolla alta competitividad, o sea, que es fuerte, que tiene músculo para desarrollar su competitividad, logra destacar dentro de la competencia, obteniendo una mayor cuota de mercado. Así, dentro de la empresa, ¿qué deberíamos mirar? ¿Cuáles son los elementos a analizar dentro de la empresa para lograr esa ventaja, ese fortalecimiento empresarial, para poder salir de los límites empresariales, a competir, a jugar ese partido? ¿Qué cosas, cómo nos tenemos que entrenar internamente para salir a ganar el partido del mercado, para tomar esa ventaja? Entonces aquí el enfoque es de productividad y diferenciación. No se trata solo de trabajar más, sino de trabajar mejor. ¿Qué hacer? Bueno, hay varios puntos. Un primer punto es la innovación en procesos. ¿Cuáles son? Habría que identificar todos los procesos y analizar proceso por proceso dónde se está cayendo el proceso, dónde está su dificultad. Hay que implementar metodologías como el Lean Manufacturing o Agile, que son métodos y metodologías que permiten eliminar los desperdicios en los procesos, reducir los tiempos de respuesta, minimizar los costos y aumentar la oferta y las mejoras.
Esa sería una primera acción interna, la que está referida a los procesos. Luego tenemos otra acción que está anclada en la gente. Sería la gestión del talento humano. También lo conocen como el capital intelectual. El capital intelectual es la ventaja más difícil de copiar. Es imposible casi. Es casi imposible copiar la inteligencia de una empresa, porque la inteligencia de una empresa está en la capacidad intelectual de la empresa, que no es la capacidad intelectual de su personal. Cuidado, ahí puede haber una confusión. Una cosa es la empresa y otra cosa es las personas. Muchas empresas están llenas de doctores y la empresa completamente bruta está a punto de fracasar. ¿Por qué? Bueno, porque pueden estar sucediendo muchas cosas dentro de la empresa. Falta de sinergia, falta de talento, falta de gerencia, falta de motivación, bueno, y está llena de personas súper inteligentes, competencias con grados universitarios altos. Por ejemplo. Entonces, el capital intelectual de una empresa, si bien es cierto, anida dentro de los cuerpos y de las personas, no significa que haya una verdadera transferencia de conocimiento para la empresa. Tiene que haber allí un pase, entonces, en esa gestión de talento humano, donde haya una transferencia de conocimiento de cada sujeto a la empresa y que se cree conocimiento para que se logren los objetivos de la empresa. Porque cada quien llega con un conocimiento parcelado, el ingeniero llega con su conocimiento en general, el economista, el contador, cada quien tiene un pedazo de la torta. Pero la sinergia de todos esos conocimientos es lo que va a permitir un conocimiento organizacional. Otra transformación importante en el siglo XXI sería la transformación digital. El uso de análisis de datos, lo que se conoce como Big Data e inteligencia artificial, es vital y permite tomar decisiones basadas en evidencia y personalizarle la oferta al cliente. Ahora, con todos los mecanismos digitales que hay, incluyendo las redes sociales, hay una verdadera revolución en la forma cómo transferir valor y transferir nuestros bienes y servicios a los clientes. Prácticamente los bienes y servicios están llegando a casa de las personas y se está personalizando la entrega. Eso se debe a los datos, al manejo de los datos y a la posesión de los datos y a la construcción del dato, porque el dato es una construcción. Esto está privilegiando cada vez más centros de producción de datos, que son los que alimentan estos emporios de la inteligencia artificial que en este momento van en la vanguardia de la carrera Estados Unidos y China. Van en la vanguardia de la creación de inteligencia artificial. Otro punto es la cultura de la calidad. ¿Qué es eso de la cultura de la calidad? Bueno, la cultura de la calidad es el vaso obstinato donde se mueve la posibilidad de verdaderamente crear una estrategia competitiva y hacer que la empresa se fortalezca internamente para poder competir en condiciones ventajosas. Porque la cultura de la calidad está asociada a una forma de hacer y de entender el mundo. Y por supuesto, esa cultura de la calidad tiene su origen en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.
hay documentado ampliamente cómo ha sido ese proceso. Y es un proceso continuo, sistémico, donde no se quiere correr, sino se quiere lidiar con el perfeccionamiento, donde es más importante el proceso que el resultado, y donde el epicentro, la mirada está puesta en aquellos mercados y aquellas certificaciones de más alto estándar. Así que esta cultura de la calidad a veces es muy difícil en algunos países que privilegian la rapidez, que privilegian la tecnología, que privilegian el cortoplacismo y que ven a la gente como un recurso y no como un ser humano. El quinto punto es el liderazgo estratégico. Ese es otro elemento que debe ser considerado dentro de la empresa para lograr una empresa competitiva. El liderazgo estratégico es pasar de una gerencia de control a una gerencia de visión, capaz de anticipar cambios en el entorno antes de que se convierta en crisis. Es más un liderazgo de servicio, un liderazgo de apoyo, un liderazgo basado en una propuesta educativa, de acompañamiento, de fortalecimiento del sujeto y de una actitud servicial que acompaña a esto que hemos llamado la calidad del servicio. Ahora si miramos, estos serían algunos, no sé, no quiero decir que son todas las cosas que hay que hacer dentro de una empresa para hacerla fuerte y competir. No. Considerando el proceso de globalización, existen muchas otras cosas, estrategias y acciones, elementos, variables y categorías que hay que tomar en cuenta dentro de la empresa para poder lograr posicionarse. Estas son algunas de las que se han considerado las más importantes. Ahora miremos fuera de la empresa. ¿Qué hay fuera de la empresa? Bueno, lo primero es el análisis de entorno. Y para eso todos se cuenta con una teoría creada por Porter que habla de su diamante, el diamante de Porter. Allí, en ese diamante se puede comprender la estructura de los proveedores, de los clientes y de los competidores para encontrar nichos desatendidas o ventajas de costo. En verdad, el entorno puede segmentarse en miles de pedazos. Un entorno puede ser dividido en miles de dimensiones y cada dimensión puede asumir 5 o 6 variables, con lo cual desarrollaríamos una matriz gigantesca de análisis. No es recomendable trabajar con tantas variables, porque la rata de cambio las puede hacer mover. Es interesante considerar aquellas dimensiones que son más estratégicas y más importantes para el análisis hacia afuera. Por ejemplo, una de las variables fundamentales es la dimensión económica. La dimensión económica está presente en todos los análisis, tanto interno como externo. Y la dimensión económica, usted va a tomar variables de la teoría económica en tanto y cuanto el ente. No es lo mismo el análisis de entorno de un banco central que el análisis de entorno de un conglomerado de bancos privados o de un banco. No es lo mismo el análisis de entorno de una asociación civil sin fines de lucro o el análisis de entorno de una gran empresa, grande, importante, con unidades de negocios en todos los estados. Porque incluso
la diferenciación geográfica va a ser el primer elemento para modificar el análisis de entorno. No son las en el caso de Venezuela no es lo mismo las condiciones de Amazonas, del estado de Amazonas, que de los Andes, que de Caracas. ¿Por qué? Bueno, iniciáticamente porque los valores de cada una de esas regiones, los valores del personal, habida cuenta de su actividad económica, de su historia, de sus debilidades, es diferente. Las personas se comportan y valoran cosas distintas de acuerdo al entorno y a la zona donde se ubica. Otro punto importante son las alianzas estratégicas. Supone colaborar con otras empresas, incluso competidores en el modelo de competencia, o universidades para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo que una sola organización no podría costear. Estas alianzas estratégicas pueden darse en muchos, buscando objetivos absolutamente distintos, desde la producción de conocimiento, el manejo de la opinión pública, la búsqueda de desarrollar una nueva tecnología, de compartir rutas comerciales. En verdad, la alianza estratégica es vital, no solamente para la vida corporativa, sino también para la vida personal. Una persona que logre hacer alianzas estratégicas claves con, con personas y con compañías relevantes e importantes, va a tener mucho más oportunidad que una que no lo haga. Porque siempre una alianza estratégica es buscar un respaldo, un apoyo, un acompañamiento, un compañerismo, una ayuda, pues, en un momento determinado. Y una empresa con una alianza estratégica poderosa, pues por supuesto, va a ser mucho más competitivo y va a lograr una mejor competencia en el mercado que una que no la tenga. Otro elemento es la internacionalización del entorno. La ventaja comparativa y competitiva se mide entre lo que se vende adentro y afuera. No es posible que usted pueda competir y ser grande internacionalmente y ir a competir con los grandes del mundo si usted adentro no tiene nada. Si usted adentro no puede competir ni con el vecino. Eso no es posible, eso no existe. Eso es un show mediático. Eso pasó ya en el ámbito de la literatura. Que no voy a contarlo aquí, pero eso ya sucedió. Entonces, la internacionalización que supone poner los bienes y servicios fuera de los límites de una nación requiere desarrollar internamente lo que se conoce como economías de escala, aumentar la productividad interior. Y eso es posible hacerlo si hay acuerdos y alianzas, como dijimos anteriormente. En la medida en que hay alianzas entre las empresas, ellas pueden fortalecerse internamente, sobre todo las empresas más grandes con las pequeñas. Si, por ejemplo, un grupo de empresas pequeñas puede hacer una alianza con una empresa grande, como por ejemplo Polar, en el caso de Venezuela, Polar está en condiciones de competir internamente porque es grande y tiene casi 100 años en el mercado trabajando. Pero una empresa pequeña que no tiene más de 10 años no tiene el know-how, ni la experiencia, ni la fortaleza financiera para eso. Pero si puede tener un anillo de trabajo, una relación con Polar, entonces de alguna manera su trabajo va a formar parte de este correaje económico
que va a entrar en la globalización y ella entonces como empresa logra un posicionamiento dentro del proceso de internacionalización. Esa es la manera cómo se va haciendo una pirámide, la fusión de las pequeñas con las grandes y luego compiten internamente para luego cooperan internamente para competir internacionalmente. Eso es otro aspecto importante de este tipo de acciones, que estas empresas pequeñas no deben competir internamente, deben cooperar. En la medida en que estas empresas internas cooperen, entonces van logrando la fortaleza y los beneficios para ir a competir externamente. Cooperar en el mercado nacional para competir en el mercado internacional. Si eso no lo pueden aprender ni a entender, no pueden competir en la globalización. Otro elemento es la responsabilidad social y la sostenibilidad. Que la responsabilidad social y la sostenibilidad son cosas distintas. No obstante, son dos elementos fundamentales para esto de competir y ganar el juego. En el mercado actual, la competitividad está ligada a la ética. Las empresas que cuidan su impacto ambiental y social suelen tener mejor acceso al capital y mayor lealtad del consumidor. Aquí no solamente se trata de ser bien vistos, sino realmente de comprender que el planeta está enfrentando verdaderamente los vestigios del calentamiento global, de la ruptura del centro de la Tierra, del deshielo, de la condición desértica. En verdad, hay muchísimos elementos y de la contaminación. Hay muchísimos elementos que están destruyendo el planeta Tierra. Y no cabe duda que la modernidad, con su proceso de industrialización, ha cooperado para que esto suceda. Entonces ahora las empresas de hoy, las empresas del siglo XXI, las empresas tecnológicamente avanzadas, poderosas y con capital, tienen que responsabilizarse. No es que a ver si pueden, no, es que tienen que responsabilizarse con resguardar el planeta, porque a menos que ya tengan un mercado en Marte y que tengan todo preparado para mover a la población para otros planetas, este se está destruyendo. O sea, es o cooperan o se les cae también la empresa. Es que no solamente va a perder la población, es que las propias empresas van a perder. Entonces, hay que enseñar a la población, hay que educar a la población, hay que fomentar una cultura de sustentabilidad, una cultura. Y eso se puede hacer en cada envase, en cada publicidad, en cada etiqueta, en cada mejora que se haga al producto, en cada mejora, en cada innovación que se le dé a los materiales. Allí va a estar su sello y ese sello, por supuesto, va a mejorar su imagen de cara a los consumidores. Los ecologistas diríamos, vamos a consumir aquella mantequilla que nos está enseñando y que le está enseñando al mercado a no destruir el planeta. O usted va a consumir aquella cuya disertación y propuesta publicitaria no tiene nada de ecológico y no tiene nada de sustentable. Por supuesto que la gente se va a ir a consumir. Si usted mantiene la calidad, una de las estrategias de mantener la ventaja competitiva es el trabajo social, que yo no lo llamaría ahora trabajo social, lo llamaría el trabajo obligado y urgente para generar conciencia de la crisis que se está viviendo. Entonces, la sustentabilidad no puede ser una estrategia de adorno, es una necesidad, es una condición necesaria
porque están las condiciones necesarias y las que no son tan necesarias. Y en este caso, esto sería una condición necesaria. Por lo tanto, fuera de la empresa, la competitividad no se limita a una cuestión económica, ni a un análisis exclusivamente de estrategia de mercado, ni a un problema de las 4P, producto, plaza, promoción y precio. No, se limita mucho más a educar, a crear valores, a crear una ética del comportamiento, una ética del consumo y una ética de la producción. No es solamente una ética en el consumidor, es una ética en los fabricantes, es una ética en las empresas. Porque una cosa es tener una ética para que le vaya bien a la empresa y otra cosa es una empresa que desarrolla una ética para la promoción de la vida en el planeta. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, eh, este equilibrio entre responsabilidad social y trabajar lo verde, lo sustentable, lo sostenible, es vital. Otro elemento que se ha modificado muchísimo en el siglo XXI y que ahora es de gran relevancia para esas movilizaciones fuera de la empresa, para ese trabajo en el entorno, es la logística y la cadena de suministros. Eso se ha modificado muchísimo. La gestión de la cadena de suministros. Estas integraciones verticales y horizontales para asegurar que el flujo de insumos sea constante, económica y de alta calidad. No solamente los insumos, sino los bienes y servicios. ¿De dónde vienen los insumos? ¿Cómo se mueven? ¿Con qué características? ¿Con qué márgenes de seguridad? ¿Cuáles son los elementos que se presentan allí? Eso es muy importante. Aquí tenemos un resumen de la fórmula de la competitividad. Resumiendo, la competitividad como una interacción de factores, si asumimos, si matematizamos la competitividad, tenemos lo siguiente, tenemos que la competitividad tiene que ver con los costos por el tiempo determinado, por el valor percibido, por la innovación. El costo por el tiempo va en el numerador y el valor percibido por la innovación va en el denominador. Significa que si aumenta el valor de la innovación, la competitividad va a subir. Y si se reduce el costo de tiempo de entrega, la competitividad también puede subir. Así que esta fórmula puede ser trabajada por los analistas. Ahora tenemos una matriz bien interesante para el análisis de la competitividad. Esto es lo que se conoce como la matriz de los tres horizontes. La matriz de los tres horizontes es un modelo estratégico diseñado para que las organizaciones gestionen el presente mientras construyen el futuro. Es decir, si nosotros habláramos de la característica moral de esta matriz de los tres horizontes, el valor que pone a presencia esta matriz es la moderación. Porque la moderación es eso. Pensar y reflexionar cuál es nuestro comportamiento presente, sabiendo que el impacto de nuestro comportamiento presente va a tener una repercusión en el futuro. Si usted tiene un comportamiento agresivo hoy con alguien, usted mañana no puede esperar que ese alguien lo salude cuando lo ve en la calle.
ni que lo abrace con cariño, porque usted tuvo un comportamiento agresivo con esa persona. Es decir, los actos de hoy también son los actos de mañana. Las cosas que hacemos en el presente tienen una repercusión en el corto, mediano y largo plazo. Eso que le pasa a los seres humanos también le pasa a las empresas. Las empresas también tienen una repercusión en el futuro. Entonces, este modelo estratégico que se llama la matriz de los tres horizontes está diseñado para que las organizaciones gestionen el presente mientras construyen el futuro. Fue desarrollada originalmente por Buckeye, Coley y White en la compañía McKinsey, una prestigiosa compañía de asesoría gerencial y organizacional, y se ha convertido en una poderosa herramienta esencial en el siglo XXI para evitar que la operación diaria, es decir, que el corto plazo, absorba la capacidad de innovación. Uno de los problemas que generalmente he observado y me comentan en todas las empresas es que lo que tenemos que hacer hoy no nos deja pensar en lo que tenemos que hacer mañana. Nos traga la inmediatez, dicen los gerentes. Todo es para allá. Lo necesitamos para ahora mismo. Y eso impide, primero que impide trabajar por el plan, porque en el plan no se trabaja solo para el presente. Luego se actúa por emergencia en una condición reactiva. Lo único que se hace es resolver problemas. Eso da cuenta de una pésima gerencia. Si la gente está resolviendo problemas todo el tiempo, significa que no los previeron. Significa que la empresa no está bien gerenciada. Hay que decirlo así con todas las letras, porque muchas veces los consultores no le pueden decir a los ejecutivos que los contrataron, el problema es usted, que no sabe gerenciar. ¿Cómo se va a ser competitivo si no hay buena gerencia? La gerencia es el motor de la competitividad y de la competencia. Si no hay buena gerencia, nunca va a haber ni competencia ni competitividad y mucho menos se va a poder participar en el globo. No se va a poder actuar en el mundo de casualidad en las dos esquinas donde está la fábrica. Para evitar que la operación diaria absorba la capacidad de innovación. Qué interesante esa frase. Innovar supone soñar con nuevos productos, hacer el esfuerzo de o producir el conocimiento científico o comprarlo, adquirirlo en otra parte, arriesgarse. Hay un tiempo y un costo en la innovación. Por eso pocas empresas innovan, solo las grandes. Y eso es un error en la mediana y en la pequeña industria. Las microempresas mueren por su incapacidad para innovar. Ellas mueren por dos cosas, la falta de capital y su incapacidad para innovar. Rápidamente la sacan del mercado. No obstante, esta matriz de los tres horizontes utiliza el tiempo y el valor sobre la incertidumbre como sus ejes principales. Aquí están tres corredores, es una imagen que les puse. Y ahora vamos a ver un poco para dónde van esos corredores, esos atletas y cuál es ese horizonte. La idea central es que una organización sana debe trabajar en los tres horizontes simultáneamente, asignando
recursos y perfiles humanos distintos a cada uno. Es decir, es como tres empresas funcionando dentro de una sola para lograr ventajas y elementos cruciales en tiempos distintos. En el horizonte 1 tenemos el núcleo o el core business. Su enfoque o lo que busca es mantener y optimizar los negocios que generan los ingresos actuales. O sea, ese horizonte 1 actúa en el ahora, es sincrónica, actúa en el corto plazo. Su objetivo es lograr eficiencia operativa, buscar la rentabilidad y la mejora continua. Es decir, el personal, los directivos y operativos que estén en el horizonte 1 deben preocuparse por resolver el presente de manera poderosa, de manera eficaz. Y utilizan todo su tiempo y todos sus recursos en actuar en el presente. Fíjense, si pensamos esto así, nos damos cuenta que en la mayoría de las organizaciones, sobre todo las tradicionales, todo el personal, todos los ejecutivos, todos los obreros, todos los asesores, todos los consultores, todos los coaches y todo lo que tienen, están solo actuando en tiempo presente. Solo están tratando de ver qué hacemos ahora, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos, dónde lo hacemos, de qué manera lo hacemos. Pero es el tiempo presente. ¿Ok? La gestión se basa en procesos conocidos. Eso no es una gestión que enfrente la incertidumbre. La incertidumbre no es un problema para este primero, para el horizonte 1. Existe, pero no luchan contra él. No lo dominan. No es su tarea. Por ejemplo, una empresa que fabrica zapatos está enfocada en mejorar su cadena de distribución actual. ¿Dónde ponemos nuestros zapatos y cómo hacemos para poner nuestros zapatos en todos los mercados del mundo? Eso es ahorita, eso es ya. Ese es el horizonte 1. Veamos el horizonte 2. El horizonte 2 son los negocios emergentes. El enfoque aquí es cómo hacer para expandir el modelo de negocio actual que tenemos hacia nuevas oportunidades que ya están dando resultados. Es decir, se avisora en el entorno ciertas oportunidades de negocio y ciertas posibilidades de cambio que son accesibles a la empresa, que no requieren tanto trabajo, que no requieren tantos recursos ni tanto material, pero que están allí, que dedicándoles un poco de esfuerzo, un poco de pensamiento, un poco de planificación, generando poco riesgo, arriesgando un poco, no hay que arriesgar mucho, se puede medir hasta qué punto podemos desarrollar nuevas líneas de producción y se puede cambiar la forma de ser y de hacer de la empresa, manteniendo el status quo actual. Por eso se está trabajando en dos bandas. La presente en el horizonte 1 y en el horizonte 2. Este objetivo es un objetivo de crecimiento. Requiere inversión para escalar ciertos prototipos que ya funcionan. Es decir, no estamos partiendo de una fantasía y de la nada, no estamos en el 3800. No es una visión a súper largo plazo. Es una posibilidad que podríamos llamar en términos, como lo decimos los economistas,
del corto al mediano plazo. Requiere una mentalidad de emprendimiento corporativo. Un ejemplo es la misma empresa de zapatos lanzando una línea de ropa deportiva inteligente con sensores básicos. Quiero decirle que esta línea de ropa deportiva con sensores básicos ya está en el mercado y que probablemente la estructura de estos tres horizontes esté pensando en unas mallas o en un ropaje que tenga las redes sociales encima. Ya los escritores hemos ya diseñado esas piezas, ya lo hemos escrito. Ahora lo que falta es que la ciencia y la industria, tal como les mostré la flecha de la competitividad y de la globalización, lo lleven a cabo. Ahora viene el horizonte 3. El horizonte 3 son ideas disruptivas. Estamos hablando ya del futuro, de eso que llamamos visión. Estamos llegando allá. El enfoque es crear opciones para negocios que aún no existen. Negocios que van a aparecer en nuevos mundos, en nuevos entornos, con nuevos consumidores. Los consumidores de esos productos no han nacido. ¿Qué le vamos a vender a los que no han nacido? Que aún no existen, con tecnologías experimentales. Eso es el horizonte 3. Venderle a los que no han nacido. ¿Cómo serán esas sociedades? ¿Cómo vendrán esas personas? Esa generación del taller, delta inteligente. El objetivo es la viabilidad a largo plazo. Aquí se encuentran los proyectos de investigación y desarrollo en su máxima expresión. Aquí estamos hablando de ciencia y de tecnología. La gestión maneja una altísima incertidumbre. Muchos proyectos pueden fallar, pueden no dar al traste con cosas hasta irrisorias, pero uno podría reemplazar al horizonte 1 en el futuro. Así que estos proyectos del horizonte 3 son para los más creativos, para los más arriesgados, para los más avanzados, casi para videntes. Podríamos decir que en este horizonte 3 hay que poner algún vidente. Esos que ven el futuro a través de fórmulas religiosas, pues allí están. El ejemplo podría ser investigar materiales biodegradables cultivados en laboratorios para reemplazar el cuero tradicional de zapatos. Unos zapatos transparentes, unos zapatos con motor, unos zapatos con alas, unos zapatos que acarician los pies, unos zapatos con calefacción para la gente que está en invierno, unos zapatos con ventilación para la gente que va en el desierto. ¿Verdad que parece una locura? Una cosa de chiste. Bueno, pero así empieza la innovación, con la locura. La locura creativa, no otras locuras. Vamos a seguir, estamos mirando, estamos mirando eh, cuánto, cuánto nos falta en el video para ver cómo nos movemos. Ahora viene, este modelo resuelve un problema común en la administración que es la miopía estratégica. Es un término que utiliza, que fusiona la medicina, específicamente la ocular, con el campo gerencial. Miopía estratégica. Esta miopía estratégica permite
Trabajar con el balance de recursos, es decir, visualizar si la empresa está gastando el 100% de su energía en apagar fuegos en el horizonte hoy, lo que le deja vulnerable ante cambios del mercado. Una regla común es la proporción 70-20-10, es decir, utilizar el 70% de los recursos en el corto plazo, o sea, en el horizonte 1, el 20% para el horizonte 2, que es el mediano plazo, y el 10% para esos proyectos super heterogéneos que están en el horizonte 3. La estructura de los tres horizontes puede tener diferentes métricas. No se puede medir un proyecto del horizonte 3 experimental con las mismas métricas de la rentabilidad del horizonte 1. Por supuesto que no, o sea, las métricas para medir cada una de los horizontes son distintas. No solamente hay que construir la planificación de cada horizonte, sino los criterios de evaluación de cada uno dependiendo de lo que se esté buscando. En el horizonte 3 se mide por aprendizaje y en el horizonte 1 se mide por utilidades. Así de simple. El tercer factor sería la resiliencia. En los entornos VUCA y BANI, tener proyectos en el horizonte 3 permite a la organización pivotear rápidamente si su negocio principal está en crisis, es decir, si está muriendo o va bien, porque desde el horizonte, caminar del horizonte al futuro, nos permite entonces recorrer la posibilidad de evaluar nuestro presente. Y con esto hemos terminado nuestro video.